Correcto, no todas las fuerzas vemos de que pasan por el mismo punto, y ese punto, ¿cómo lo llamamos? Punto de concurrencia A. Bien, si para este ejemplo quisiéramos hacerle el método analítico, vamos a hacerlo bien rápido, ¿cómo sería? ¿Cuántos métodos existen para hallar esto, para hallar la resultante? Tres, ¿no? ¿Cuáles son? Dos ecuaciones de proyección, una de proyección y una de momento. ¿Y cuál más? ¿Cuál es la tercera? Dos de momento, ¿no? Correcto. Entonces, fíjense en esto. Vamos a hacer este ejercicio primero por el método analítico, que fue lo que practicamos la clase pasada. Y luego vamos a hacer por el método gráfico. Bien, veamos, si quisiéramos hacer este ejercicio por el método analítico, ¿qué es lo primero que tenemos que descifrar? A ver, aquí. Los datos, ¿no? Correcto, siempre hay que extraer los datos del problema. Bien. Entonces, saquemos de aquí del dato, saquemos del gráfico todos los datos necesarios. Primero, vemos que cada fuerza tiene una intensidad, ¿no es así? Todas las fuerzas tienen una intensidad o magnitud. P1 vemos que vale 400 kilogramos fuerza, P2 200 kilogramos fuerza, P3 350 kilogramos fuerza y P4 200 kilogramos fuerza. Ahora identifiquemos el argumento. ¿Cuánto sería el argumento para la fuerza P1? 270. 270, ¿no? Correcto. Colocamos un eje positivo, giramos en sentido antirario y vemos que se nos hace 270 grados. Para 2, ¿cuál sería su argumento para 2? Habría que calcularlo, ¿no? Correcto. Bien, para calcular este ángulo, vamos a tomar este triángulo de acá. Este triángulo, ¿cuánto es su cateto opuesto de este triángulo? Si tomamos este ángulo, 1 metro, ¿no? Bien, ¿y cuánto es su cateto adyacente? 4, ¿no? 5 menos 1, 4, correcto. 4 metros. Entonces aquí vamos a calcular este ángulo de referencia θ. Para eso vamos a aplicar entonces tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Despejando tenemos arco tangente de 1/4. ¿Cuánto nos da esto? Con 3 decimales. 14.035. 36, muy bien. Grados. Entonces, ya tenemos cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto sería el argumento de P2? ¿Cuánto sería ese argumento de la segunda fuerza? 14. El θ, ¿no? Fíjense. Sería directamente ese ángulo que hemos calculado. 14.036 grados. Para P3, ¿cuánto sería el argumento para P3? 90. 90, ¿no? Vemos que va hacia arriba. Y para P4, ¿cuánto sería su argumento? 105. 120, ¿no? 90 más 30, 120. Correcto, ya tenemos los datos necesarios. Podríamos hacer, como habíamos comentado, 3 métodos, ¿no? Usando 2 ecuaciones de proyección, una ecuación de proyección y una de momento y 2 de momento. Vamos a utilizar 2 ecuaciones de proyección. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones de proyección? ¿Cuáles son las ecuaciones de proyección? Ya. La resultante en X es igual a la sumatoria de todas las componentes proyectadas en X. Si vamos a proyectar en X, ¿qué función trigonométrica usamos? Coseno, ¿no? Correcto, el coseno de su argumento. Bien, entonces aquí vamos a tener P1 por alfa, P1 por coseno de alfa 1 más P2 por coseno de alfa 2 y así sucesivamente con los 4. Entonces va a ser
P sub 1, 400 por coseno de alfa 1 más P sub 2, 200 por coseno de alfa 2, 14,036 más P sub 3, 350 por coseno de alfa 3, 90 más P sub 4, 200 por coseno de 120. A ver, ¿cuánto es el coseno de 270? 0. Eso es 0, ¿no? Coseno de 270, esto es 0. ¿Y el coseno de 90 cuánto es? 0. 0 también, ¿no? Entonces anula esto. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la resultante en X? Mira, Kilogramo fuerza. kilogramo fuerza, ¿no? Correcto, esto es una fuerza. Muy bien. Listo, y la otra ecuación de predicción es la resultante en Y, y para esto utilizamos, ¿qué cosa? ¿Qué función usamos acá? El seno, ¿no? Sumatoria del P sub I por el seno de los alfa sub I. Por lo tanto, vamos a tener acá P sub 1 por seno de alfa 1 más P sub 2 por seno de alfa 2 y así sucesivamente. P sub 1, 400 por seno de alfa 1, 270 más P sub 2, 200 por seno de alfa 2, 14,036 más P sub 3, 350 por seno de alfa 3 que vale 90 más P sub 4, 200 por seno de alfa sub 4. Ahora de acá, seno de 270, ¿cuánto es eso? Menos 1. Menos 1, ¿no? Esto es menos 1. Entonces esto se va a hacer menos 400. Seno de 90, ¿cuánto es eso? 1. 1. Correcto. Y ya vemos que no se puede simplificar más, así que veamos cuánto nos da RY. 171. Ya, 171. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 171, ¿cómo? 711. 711, ¿no? Kilogramo fuerza. Bien, ya tenemos lo que es la predicción de la resultante en X y la predicción de la resultante en Y. ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué nos sirve eso? Porque no queremos la predicción, sino que queremos la resultante y el argumento de la resultante. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la resultante? Por Pitágoras, ¿no? Entonces aquí va a ser la raíz cuadrada de el Rx al cuadrado más el Ry al cuadrado. Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces, reemplazando va a quedar la raíz cuadrada de el Rx 94.028 al cuadrado más 171,711 al cuadrado. ¿Cuánto nos da la resultante? 195. Ya. 195.77 ceros. Sí. Kilogramo fuerza. Ahora, fíjense, el Ry y el Rx nos dieron positivo. Por lo tanto, ¿en qué cuadrante estamos? Primero. El primer cuadrante. Cuando estamos en el primer cuadrante, directamente, ¿cómo se calcula el argumento de la resultante? Arco tangente. Correcto, ¿no? Directamente el arco tangente va a ser el argumento de la resultante. Entonces, aquí va a ser arco tangente. Aquí va a ser el arco tangente de Ry, Rx. Entonces, reemplazando arco tangente de Ry 171,711 sobre Rx 94,028. 028. Muy bien, entonces de ahí tenemos el argumento de la resultante. ¿Y cuánto nos da eso? 28.70. Muy bien. 28.70 grados. 70 grados. Ahora, ¿qué hacemos ahora con estos dos datos? Les pregunto. ¿Para qué nos sirven estos datos? Está la resultante y tiene un ángulo
alfa R, ¿no? Tiene un ángulo de 61,295. Ahí está la resultante. Bien, eso sería resolviéndolo por el método analítico. Ahora, ¿cómo sería aplicando el método gráfico? Veamos cómo sería por el método gráfico. Bien, para usar un método gráfico siempre se tiene que utilizar lo que viene a ser una escala de fuerza. Ahora, ¿cuál es la forma, o al menos cómo sería lo apropiado usar una escala de fuerza? Porque no se olviden que mientras más grande la escala, el dibujo se hace más pequeño, y viceversa, mientras más pequeña la escala, el dibujo se hace más grande. Eso saben bien de dibujo técnico. Entonces, ¿cómo vamos a ver más o menos cuál debe ser la escala que vamos a utilizar para el dibujo? Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a iniciar desde un punto. Ahí colocaremos el P1. Vemos que P1 vale 400, ya me doy una idea más o menos. Va a ir hacia abajo. A continuación vendrá la otra fuerza, dice que es 200, y más o menos tiene esta inclinación. 200. Luego viene P3 hacia arriba con una fuerza de 350. Ahí. Y finalmente viene P4 con una fuerza de 200. Ahí. Entonces más o menos yo me doy una idea de cómo va a quedar mi dibujo. Cómo va a quedar más o menos este dibujo de acá. Tomando en cuenta las dimensiones que tiene una hoja, ya que la mayoría creo que está haciendo una hoja carta, vamos a tratar de determinar la escala que sería la apropiada para nuestro dibujo. ¿Cuántas son las medidas de la hoja carta? ¿Cuánto mide una hoja carta? 21,27 creo. Y ya. Realmente es 8,5 pulgadas y 11 pulgadas. Eso se traduce aquí más o menos en 21,57 centímetros y acá es 27,94. Entonces fíjense, mientras más grande sea el dibujo, o sea, mientras más espacio yo aproveche de la hoja, voy a tener un resultado más exacto. Si mi dibujo es más pequeño, es muy probable que no me dé o me dé un resultado que se vaya alejando de la exactitud. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que tratar de aprovechar el mayor espacio posible que tiene una hoja. Fíjense que la dimensión más grande que voy a tener acá va a ser esta de aquí, ¿no? Esta dimensión de acá. Entonces, esto de acá, a ver, aquí son unos 400, más o menos unos 800, estoy dando un número, más o menos unos 800 kilogramos de fuerza van a ser representados en esta distancia de acá. Más o menos estoy estimando, no estoy diciendo que va a ser 800. Tomando en cuenta que la medida más grande que tiene, o esta dimensión de acá, es 27,94 centímetros, entonces vamos a decir lo siguiente. Yo quiero que en aproximadamente 27 centímetros, quiero que sea representado 800 kilogramos de fuerza. Entonces voy a decir, 800 kilogramos de fuerza va a ser representado en aproximadamente 27 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da esta división? Fíjense, voy a dividir 800 entre 27. ¿Cuánto me voy a dividir? Este lo voy a mandar acá. ¿Cuánto me sale 800 entre 27? Fuerza sobre centímetros. Esa más o menos sería mi escala. Ahora, no es conveniente trabajar con una escala en este tipo de valores. Es preferible siempre que sea un número, por ejemplo, tipo 50, 25 o 10, digamos, o 100, digamos. No es preferible trabajar con números así como escala. Entonces, tomando en cuenta que mientras más grande sea la escala, el dibujo va a ser más pequeño, ¿no? Y si la escala es más pequeña, el dibujo se va a hacer más grande. Entonces, para tratar de aprovechar la hoja, más o menos, ¿cuánto creen ustedes que tendríamos que adoptar de escala? 50, ¿no? Correcto. Entonces, tomando en cuenta esto, lo apropiado sería adoptar como una escala
50 kilogramos fuerza por cada centímetro. Y así van a ver que mi dibujo, si bien se va a hacer más pequeño, va a estar dentro de la hoja, no se va a salir. Créanme que es frustrante cuando uno hace un método gráfico y al final se le sale de la hoja. Se te frega todo. Si lo hacemos en 100, esto se va a hacer más chiquitito, casi va a ser un cuarto de esto. Por lo menos llevarlo a 50, por lo menos hasta acá vamos a aprovechar. Hay que ocuparla toda la hoja. ¿No? Hay que ocuparla toda la hoja. No es que tienen que ocupar a toda la hoja, sino de que es preferible que traten de hacer el dibujo lo más grande posible sin que se salga de la hoja. Ya que mientras más grande sea su dibujo, más exacto va a ser este resultado que ustedes sacan. Entonces vamos a adoptar como escala fuerza 50 kilos por cada centímetro. Entonces aquí decimos, adopto como escala de fuerza 50 kilogramos por cada centímetro. Y esto de acá yo les aconsejo que lo hagan en una hoja aparte, así un cálculo rápido, más o menos estiman cuánto va a ser la escala que ustedes deben adoptar. Bien, entonces tomando en cuenta esa escala fuerza, convirtamos todas estas fuerzas, llevémoslas de fuerza al dibujo, a una medida. Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense, vamos a tener lo siguiente. Aquí decimos, la fuerza P1. P1 queremos llevarlo de fuerza a dibujo. Entonces esto va a ser, colocaré acá primero la fuerza. En este caso P1 vale 400. Eso lo vamos a dividir entre la escala de fuerza. 50 kilogramos por cada centímetro. De esta forma vemos que se cancela kilogramo y me queda centímetro. Esto nos va a dar 8 centímetros. Lo mismo hacemos con todas las demás fuerzas. Con P2, P3 y P4. P2 dice que es 200 kilogramos fuerza. P3 vale 350 kilogramos fuerza y P4 vale 200 kilogramos fuerza. Todos estos valores los vamos a dividir entre la escala. 50 kilogramos fuerza por cada centímetro, 50 kilogramos fuerza por cada centímetro y 50 kilogramos fuerza por cada centímetro. Entonces, haciendo el cálculo nos va a quedar, este nos va a quedar 4 centímetros, este nos va a quedar 7 centímetros y este 4 centímetros. Listo. Ahora, según nuestro dibujo vimos que si empezamos en la parte izquierda, va a bajar la fuerza, luego va a ir P2, luego va a subir, luego va a venir de esta forma. Entonces me conviene iniciar del lado izquierdo y más o menos a la mitad. O sea, lo que están haciendo ahorita en una hoja, vamos a iniciar en esta parte de la hoja, más o menos por acá. Así para que el dibujo me trate de estar en la parte aquí del centro. Bien, entonces vamos a colocar las fuerzas. Para eso traje aquí una herramienta que me va a ayudar a graficar eso lo más exacto posible. Y vamos a comparar el resultado que nos dé el método gráfico con el analítico. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a iniciar por acá. Entonces aquí va a venir P1, vemos que vale 8 centímetros. Entonces dibujaré yo acá 8 centímetros. Acá 8 centímetros. Bien, estoy dibujando 8 centímetros. Entonces acá coloco los 8 centímetros. O sea, esta flechita exactamente tiene que medir desde la cola hasta la punta, tiene que medir los 8 centímetros. Aquí los 8 centímetros.
Bien, entonces esta fuerza acá viene a ser el P sub 1. Lo dibujo acá, este es el P sub 1. Luego dice que P sub 2 va hacia este lado. Para eso podemos aprovecharnos en estos dibujos de acá. Dice que acá es un triángulo de 4 y 1. Entonces voy a aprovechar esas medidas para dibujar esto. Bien, voy a aprovechar acá esas medidas de 4 y 1. 4 y 1. Ahí. Entonces aquí tengo este triángulo, el de 4 y 1 centímetro. Bien, entonces ahí voy a colocar P sub 2, que vemos que vale 4 centímetros. Entonces va a venir aquí P sub 2. Bien, entonces aquí lo colocamos. P sub 2, bien ahí. Muy bien, entonces ahí tenemos a P sub 2, ¿no? Que mide 4 centímetros. De aquí hasta acá, ahí están los 4 centímetros. Bien, luego dice, a continuación viene P sub 3. P sub 3 son 350. Entonces va a venir este de acá, son 7 centímetros hacia arriba. Entonces aquí va a venir 7 centímetros hacia arriba. Bien, ahí viene entonces 7 centímetros hacia arriba. Este es P sub 3. Centímetros hacia arriba. Bien, ya tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3. A continuación colocamos P sub 4. P sub 4 dice que vale 200 y va hacia arriba. 200 y va hacia arriba. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. A ver. La inclinación dice que son 30 grados. Si ustedes tienen transportador, aprovechen en colocarlo ahí. Van a aprovechar en colocarlo ahí. Ahí los 30 grados y ahí dibujan la línea que falta. Ahora, en caso de que no tengan transportador, pueden hacer esto. Fíjense. Dice que acá son 30 grados. Entonces yo puedo decir, si aquí este vale 1, ¿cuánto va a valer este de acá? Ahí podemos aprovechar tangente de 30 va a ser igual a cateto opuesto 1 adyacente X. Dividimos, despejamos 1 sobre tangente de 30. ¿Cuánto da esto? 1 sobre tangente de 30, 1,73. Entonces aquí vamos a crear un pequeño triángulo, vamos a crearlo esto de acá para tener los 30 grados. Entonces dibujaré yo acá el 17, pero dibujaré acá el 1,73 centímetros y luego 1 centímetro va hacia la izquierda. Ahí. De esa forma ya tengo la fuerza para los 30 grados que queríamos nosotros tener. Entonces, P sub 4 dice que son 200 kilogramos de fuerza, que en centímetros se traduce en 4 centímetros. Entonces dibujamos acá los 4 centímetros. Ahí.
Bien, ahí está, 4 centímetros. Este es P sub 4. Y estos son 4 centímetros. Muy bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense que es lo que nos decía el primer principio de la estática, para hallar la resultante de dos fuerzas concurrentes. Hay que unir el inicio de la primera fuerza con el final de la última fuerza. Uniendo el inicio de la primera fuerza con el final de la última fuerza, ¿qué obtenemos? ¿Qué es esta de acá? La resultante, ¿no? Correcto. Esta de acá es la resultante R. Como hemos trabajado en una escala, vamos a medir cuánto nos da esto de acá. Vamos a medir cuánto nos da la resultante. Voy a multiplicar 1,9 centímetros. 3,9 centímetros. Bien, entonces ya tenemos cuánto mide la resultante. Entonces la resultante, como nos mide 3,9 centímetros, lo vamos a multiplicar por qué cosa? Por la escala, ¿no? Correcto. Entonces aquí va a quedar 50 kilogramos fuerza sobre centímetro. Centímetro con centímetro se va y nos queda en fuerza. ¿Cuánto da 3,9 por 50? 195. 195. 195. 195 kilogramos fuerza. Muy bien. Vemos que se aproxima al que nos dio por el analítico, ¿no? El analítico nos dio 195,77 y el gráfico nos dio 195. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto de acá, que sería el argumento, ¿no? Este ángulo de acá? ¿Cómo vamos a medir esto de acá? Bueno, si están haciéndolo a mano y tienen el transportador, pueden medirlo simplemente el ángulo usando el transportador. Si no tienen transportador, pueden hacer esto. Voy a medir acá cuánto mide esta parte y voy a medir cuánto mide esta parte. O sea, me voy a formar aquí un triángulo. Estoy formando acá un triángulo. Viene esta línea, luego esta línea de acá. Y aquí en teoría es el ángulo que queremos buscar, este de aquí. Entonces, como esto es un método gráfico, podemos medir esto. Aquí me mide esto más o menos. A ver. En mí más o menos 1,03 centímetros. Pero se podría ir por coseno, ¿no? ¿Cómo? Ahí ya se podría por coseno, ¿no? Ah, correcto, tenemos este ángulo. Sí, también podríamos usarlo. Aquí este vale 3,9 centímetros. Entonces podemos decir acá, el coseno del ángulo que queremos hallar es cateto adyacente 1,03 sobre la hipotenusa 3,9. Y este de acá 2,06. Ahora sí, ¿cuánto nos da esto de acá? Con coseno de 2,06 sobre 3,9. 58.11. Más coherente. 58.015. 115. Ahora, obviamente, si lo medimos con transportador, no vamos a medir esto pues, con tantos decimales, ¿no? A lo mucho vamos a medir el entero, ¿no? Entonces, más o menos midiendo esto con transportador me dio 58 grados. Igual se aproxima mucho al ángulo que obtenemos mediante el método analítico. ¿Listo?
Bien, entonces ese es el método gráfico. Como ven, no tiene mucho misterio, es simplemente saber elegir la escala, colocar una fuerza, luego la otra, unir el inicio de la primera con la última, medir cuánto vale esa fuerza y medir cuánto es su ángulo, nada más, no tiene mucho misterio. ¿Ustedes creen que sí o sí se tiene que colocar una fuerza, el peso 1, luego el peso 2, luego el peso 3 y luego el peso 4 para crear R? ¿O podría haber empezado por peso 4, luego peso 3, luego peso 2 y luego peso 1? Ya, no es que lo recomendable es colocar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Sin embargo, fíjense, si hubiéramos empezado por, a ver, aquí está peso 1, luego vino peso 2, luego vino peso 3 y luego vino peso 4. Ya llegamos al resultante. La resultante. Ahora, ¿qué pasaría si hubiéramos empezado de otra forma? Peso 3 y aquí vino peso 4. Fíjense, ¿qué hubiese pasado si hubiéramos iniciado con peso 4? Acá, ese lo con otro color, para diferenciar. ¿Qué hubiese pasado si empezábamos con peso 4? Luego hubiera colocado peso 3, digamos. Peso 3, subía esto. Luego, peso 2, venía hasta acá, peso 2, y luego peso 1. Peso 1 viene y baja. Como ven, hubiéramos llegado a lo mismo también. No importa aquí el orden, puedo yo empezar por cualquiera y voy a llegar al mismo punto ya. Con esto quiero dejarles en claro de que no hay, por decirlo así, como una jerarquía en colocar una fuerza, luego la otra, la otra y la otra. Puede ser cualquier orden. Incluso, miren, hasta puedo hacer una burrera, miren. Puedo colocar peso 2, luego peso 3, ¿no? Peso 3, luego peso 4, el peso 4 y después el peso 1. O sea, no hay, por decirlo así, como un orden. Acá puede empezar por cualquiera y siempre vamos a obtener la misma resultante, siempre se obtiene la misma. Pero lo recomendable es iniciar en ese orden, 1, 2, 3 y 4. Pero igual funciona si lo aplico en cualquier orden que yo quiera. Igual aplica.